Estamos a pocos días del balotaje en Uruguay, donde este 24 de noviembre los candidatos Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se van a enfrentar para definir el próximo presidente del país. Y en este ciclo especial, aquí en Radio Informarte, nos proponemos analizar áreas claves que preocupan a la ciudadanía uruguaya y hoy nos vamos a enfocar en un tema central para buena parte de la población. Estamos hablando de la seguridad pública. En las últimas semanas, la situación de inseguridad se ha venido agudizando y esto generó una gran preocupación en la sociedad. Uruguay está enfrentando un aumento significativo de la violencia social, pero también de la criminalidad, especialmente en homicidios y en delitos violentos. Algunos datos recientes que hemos podido recabar de cara a este contacto que vamos a mantener a continuación muestran que en los primeros meses de este año se registraron 81 homicidios, reflejando una ligera disminución comparado con el año anterior, pero manteniendo a la seguridad como una de las principales demandas ciudadanas. En los próximos minutos, aquí en Radio Informarte, junto al politólogo Pablo Figueroa, vamos a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, las propuestas de los dos candidatos en materia de seguridad, un tema crítico para los uruguayos, analizado de manera pura y dura como servicio público, desde lo que ofrecen los programas de gobierno y no desde lo que dice cada uno de los candidatos en las conferencias de prensa o en las propagandas electorales de cara al 24 de noviembre. Bueno, una tarea exigente la que nos convoca y nos ubica entre estos dos hombres, por un lado Álvaro Delgado y por el otro lado Yamandú Orsi. Querido Pablo Figueroa, te estamos viendo y te estamos escuchando. Bienvenido nuevamente a Radio Informarte. ¿Cómo andás? Bueno, muy buenos días para ti. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Radio Informarte. Bueno, Pablo, ¿cuáles son las principales diferencias, podríamos decir, entre las propuestas de seguridad pública de Yamandú Orsi y de Álvaro Delgado? ¿Qué dirías? Bien. Quisiera empezar por el final, con respecto a lo que tú mencionabas sobre los programas. En una democracia de partidos se supone que los programas de gobierno son las directivas que deben seguir los partidos en caso de ganar elecciones y llegar al gobierno. En ese sentido, podemos decir de que estamos en una etapa en donde todo lo que tiene que ver con la democracia de partidos está quedando atrás o está quedando bastante vetusto, o en el mejor de los casos convive con otras formas políticas que son más propias de lo que podríamos llamar la democracia de audiencia, en la cual en general los gobernantes se tienen que adaptar a un mundo que es muy cambiante, que es muy complejo y en el que tienen que tomar decisiones de manera bastante a veces imprevista o no contemplando los programas. Básicamente porque los problemas son más inmediatos y se tienen que adaptar a situaciones que son, por cierto, bastante difíciles, sobre todo en el caso de la seguridad. Esto es algo que tenemos que considerar, tomando en cuenta de que si bien Uruguay no es el mejor caso de lo que anteriormente venía describiendo, no podemos dejar atrás que en las últimas elecciones el candidato del Frente Amplio, por ejemplo, que es, por así decirlo, el partido que más protagonismo o más preponderancia le suele dar a su programa, afirmó en el propio debate de que el programa era un conjunto de recomendaciones que el presidente, eventualmente el gobierno, podía seguir o no. De manera que, bueno, los programas son parámetros para ver qué es lo que piensan los partidos y en teoría cuáles las demandas de sus bases electorales, que son las que eligen a sus representantes, que sobre todo en el caso del Frente Amplio en el Congreso luego diseñan el programa.
pero no es algo que fehacientemente luego se termine plasmando en el gobierno, porque justamente imperan las lógicas que mencionaba, en donde los gobernantes suelen, por solicitud mismo de muchos sectores sociales, no enfrascarse ni comprometerse en proyectos de larga duración. Aclarada esta cuestión y luego esta introducción, si si nos limitamos a los programas de gobierno, evidentemente las diferencias son considerables entre Frente Amplio y la coalición de republicana, la actual coalición de gobierno. Sobre todo en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la forma en la cual se limita el problema de la seguridad. En el caso del Frente Amplio, lo que vemos, que es algo que es bastante evidente, viniendo de una fuerza política que tiene sectores de izquierda a su interior, lo que vemos es que la seguridad es un problema que se deriva de una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con la desigualdad social. En ese sentido, la seguridad es consecuencia de la desintegración social que se vive. En este sentido, lo que vemos en el programa de gobierno del Frente Amplio es, en primer lugar, una introducción al tema, en donde de manera muy somera se describen las causas del delito, que tienen que ver con lo que anteriormente señalaba. Y en ese sentido, las políticas orientadas a solucionar la inseguridad no son simplemente políticas represivas, medidas que tengan que ver con el endurecimiento de penas o con el fortalecimiento de la fuerza de seguridad, sino que tienen que ver con un concepto que el Frente Amplio desarrolló en sus gobiernos y que repite en este programa, que es la cuestión de la convivencia, en lo cual una figura pública como Gustavo Leal tuvo mucho que ver. Es decir, la idea de prevenir el delito mediante el diálogo social, la interacción, el intercambio con sectores sociales que son los que están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la inseguridad. En este aspecto, en el Frente Amplio lo primero que vemos es que el delito no es un tema que lo sufra por igual toda la sociedad, sino que hay sectores más vulnerables, que el delito es una problemática que está localizada. En este aspecto, lo que vemos es eh, una cuestión mucho más vinculada con, bueno, las problemáticas sociales mucho más generales, en donde el delito se tiene que solucionar también con la realización de políticas sociales que estén dirigidas a esos sectores. Aquí también tenemos que señalar que aparece la cuestión de las políticas focalizadas, que es algo que no solo se circunscribe a las políticas de seguridad, sino que tiene que ver con otras políticas, con las políticas sociales en general, las políticas educativas, las políticas de asistencia social, en fin. Eso por un lado. Es decir, en el caso del Frente Amplio hay un abordaje de la inseguridad como un problema que se deriva de una problemática social mucho más compleja, que tiene que ver con la desigualdad social que está de alguna manera afianzada en la estructura social. Esto no ocurre en el programa de la coalición republicana, donde no hay menciones a las causas del delito. Es decir, el delito aparece como un problema dado más, en el que frente al cual hay que hacer frente. En segundo lugar, hay diferencias muy sustantivas si nos circunscribimos a los programas en cuanto al diseño de la política pública. En el caso del Frente Amplio, lo que vemos es que se plantea en muchos de los ítems en materia de seguridad el diálogo con diferentes actores sociales, es decir, diálogos con la sociedad, diálogos con la gente que vive en los barrios que están más expuestos a la inseguridad, con organizaciones sociales y diálogos también con la oposición. Es decir, el Frente Amplio plantea en su programa, en uno de los puntos, establecer un acuerdo suprapartidario, o lo que sugiere un acuerdo con otros sectores políticos. En ese sentido, lo que vemos en cuanto al diseño de la política pública, una lógica mucho más en términos académicos incrementalista, es decir, que va desde abajo hacia arriba, es decir, se toma insumos que van desde la sociedad civil, dentro de un diálogo en el cual haya deliberación, para terminar de diseñar la política pública y de aplicarla desde el gobierno. Esto no ocurre en el caso del programa de gobierno de la coalición republicana, donde
la visión es mucho más racionalista, es decir, que va desde arriba hacia abajo. Es decir, la coalición lo que muestra es, o lo que expone es un conjunto de medidas que son muchas, medidas mucho más concretas de las que propone el Frente Amplio y que están previamente diseñadas y que podemos decir que emanan de, bueno, la conjunción de los programas de gobierno de los partidos que integran la coalición republicana. En este sentido, lo que vemos son medidas que derivan, por un lado, del programa del Partido Nacional y medidas que derivan del programa del Partido Colorado, fundamentalmente. En este sentido, tenemos una diferencia muy importante y esto marca por dónde podría venir en caso que los programas se apliquen, la forma en la cual serían implementadas las políticas de seguridad. Lo cual, vuelvo a repetir, no es seguro que ocurra, porque en parte por lo que mencionaba anteriormente, que tiene que ver obviamente con esta tendencia de los gobernantes a, bueno, tomar medidas mucho más inmediatas, porque también el descontento se transmite de una manera mucho más, de una manera mucho más próxima. Los gobiernos tienen mucho menos margen para poder actuar, la luna de miel es mucho más corta. También entra la cuestión de la negociación, recordemos lo que mencionamos en la columna anterior, el gobierno que resulte electo, independientemente sea del Frente Amplio o sea de la coalición republicana, no va a tener mayoría parlamentaria, va a tener que negociar, por lo menos en alguna de las dos cámaras, esa mayoría, y ahí van a haber concesiones que se van a tener que hacer, seguramente. Y bueno, tiene que ver también con que el programa, mucho más con este desgaste que sufre la democracia de partidos, no indica fehacientemente lo que uno va a hacer. Claro. Recordemos que el Frente Amplio en el 2014, por poner un ejemplo concreto, apoyó el no a la baja, es decir, no promovió el plebiscito que impulsaba a Pedro Bordaberry. Sin embargo, meses después, en el Parlamento se aprobó un endurecimiento de penas mediante la modificación del Código Penal. Entonces, es algo que para tomarlo con pinzas, pero como parámetro para pensar en lo que ambos candidatos proponen, Sí. sobre todo las fuerzas políticas que representan, y sí, sirven y, bueno, las diferencias son bastante considerables en ese sentido. Pablo, está claro, ¿no? Que en definitiva, y leyendo los programas, que es un poco lo que nos hemos propuesto contigo para centrarnos concretamente en lo que está escrito en negro sobre blanco, evidentemente hay desde la perspectiva del Frente Amplio una apuesta principalmente a la prevención social del delito, ¿no? Y a nivel de lo que es la propuesta de Álvaro Delgado, una prioridad en cuanto a las medidas de control y de represión del delito, ¿no? En ese sentido, hay un elemento que de alguna manera viene también explicando de un tiempo a esta parte lo que significa este incremento, ¿no? De la violencia social, pero particularmente de la violencia criminal, que es la presencia del narcotráfico, ¿no? Y la lucha particularmente contra el narcotráfico y el crimen organizado como uno de los capítulos dentro del ítem seguridad pública en los programas de gobierno. Pegándole una mirada general, preparando un poco este diálogo contigo, uno ve un poco como que Álvaro Delgado propone un enfoque basado en la creación del denominado Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado, ¿no? Sí, exactamente. Y también la ampliación de recursos tecnológicos y humanos en áreas fronterizas, como otro de los elementos que aparecen por allí en el programa de gobierno. Mientras tanto, Yamandu Orsi, por el Frente Amplio, se centra en medidas de integración social, comunitaria, para justamente reducir el microtráfico como parte importante del problema del narcotráfico como fenómeno general. Básicamente, haciendo esta mini síntesis que yo he hecho, ¿no? Pero desde un enfoque de análisis político como el que vos venís haciendo desde que arrancamos esta charla contigo, ¿cómo te parece que abordan ambos candidatos la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? Bueno, yo creo que en parte de manera coherente con lo que es el enfoque que se tiene de seguridad de parte de ambos espacios políticos. En el caso del Frente Amplio, sin lugar a duda, hay una apuesta mucho mayor a la prevención, partiendo de la base desde una visión más progresista de lo que tiene que ver con
el derecho en general, de que las personas en realidad no nacen delinquiendo, sino que en todo caso incurren, en este caso en el narcotráfico, producto de las dinámicas sociales. En ese sentido, es muy importante en el caso del problema del Frente Amplio la diferenciación que hay entre narcotráfico y microtráfico. Es decir, no es lo mismo el tráfico que se da al interior de determinadas poblaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con drogas consideradas sociales, que, bueno, en lo que tiene que ver con el narcotráfico de alto nivel, como el que lamentablemente se viene viendo de manera cada vez mayor en la sociedad. Esto tiene que ver también con ciertas críticas que se le hizo desde la izquierda a lo que fue las modificaciones que se hicieron en el Código Penal en la LUC, en donde se tipificaba el delito de narcotráfico sin diferenciar la cantidad de droga incautada o traficada por la persona, con penas bastante severas para casos, bueno, de tráfico de drogas consideradas sociales. En ese sentido, es muy sustantiva la diferenciación que hace el Frente Amplio, que tiene que ver también con una cuestión que está explícita en el programa, que es la negativa a no criminalizar la pobreza, es decir, al hecho de, bueno, tratar de no estigmatizar a los sectores sociales más pobres, más marginados de la sociedad, como los responsables del aumento de los delitos. Esto es algo en lo que hace mucho hincapié el programa del Frente Amplio y también de alguna forma está, se expone en su visión sobre el narcotráfico como de no considerar que los responsables del narcotráfico son los sectores sociales que viven en los barrios marginales o los sectores más pobres, sino que por el contrario, el narcotráfico en todo caso es un delito de altísima complejidad y que está vinculado a altísimas esferas del poder. En el caso de la coalición de gobierno no hay una distinción de ese tipo, sino que se va a medidas concretas, represivas, en donde, bueno, se expone claramente que es justamente el delito más grave, en el sentido que es, el delito la forma de criminalidad más peligrosa. En ese sentido, bueno, se propone justamente una serie de mecanismos de combate al narcotráfico que se vienen implementando en otros países. Tú nombrabas, por ejemplo, el grupo, a ver, lo voy a leer porque no lo recuerdo exactamente. Sí. El, la creación del Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, todo ese nombre largo, que es algo que se aplica, por ejemplo, en Italia, y en el cual, bueno, hay para su funcionamiento un conjunto de protocolos antimafia que se aplican en Italia. Eh, es algo parecido, pasa también con la cuestión de el lavado de activos, que es otro de los delitos que aparecen en ambos programas de gobierno con mucho hincapié. Esto también es interesante porque en el caso del programa del Frente Amplio se hace mucho hincapié a la prevención del lavado de activos, proponiendo el fortalecimiento del sistema financiero, de los controles del lavado de activos, que es algo que ya el Frente Amplio había implementado en sus anteriores administraciones. En el caso de la coalición de Republicana también está la creación del agente encubierto como un mecanismo de prevención y de represión. Es decir, lo que hay en ambos casos, bueno, es una lógica más preventiva y que tiene que ver con la comprensión de las causas de un delito o una forma de criminalidad que es muy compleja y que amerita justamente un diagnóstico de ese tipo, pero que trae el problema que justamente como es una forma de criminalidad realmente muy cruda y con delitos que vemos todos los días, bueno, se tiende a pedir por parte de la población o de determinados sectores de la población medidas mucho más concretas y que son medidas represivas en esencia. De manera que, bueno, están, bueno, esas dos miradas. Lo que no quiere decir que son excluyentes. Es decir, el programa del Frente Amplio también tiene contempladas algunas medidas represivas, como también el programa de la coalición de gobierno tiene también contenido allí la cuestión de la prevención. Pablo, aprovechando estos minutos que nos quedan, quiero abordar contigo también otro ítem que es bien interesante.
y es el vinculado a la relación de la policía con la ciudadanía y el fortalecimiento y el apoyo a la policía. Algo que además ha formado parte, ¿no?, de la propia campaña electoral en este último tiempo. Recordemos esa especie de tiroteo político que hubo, ¿no?, entre el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el propio candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, ¿no?, cuando el propio ministro del Interior acusó al candidato de que básicamente el Frente Amplio no estaba orgulloso de la policía, no la respaldaba, y esto generó molestia en el propio Frente Amplio, y ni que hablar en el candidato Yamandu Orsi. Y en este sentido me gustaría preguntarte, porque uno leyendo el programa, algo que vos también hiciste, observa algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Delgado sugiere una potenciación de las comisarías y la creación de unidades científicas de investigación, por ejemplo, para potenciar el trabajo policial, además de que ya dijo que cuando asuma el gobierno, si le toca ganar las elecciones, la primera reunión que va a tener va a ser con los 19 jefes de policía departamentales, lo mismo que hizo en la calle Pou cuando asumió el gobierno el 1 de marzo del 2020, ¿no? Yamandu Orsi, por su lado, enfatiza, por ejemplo, la descentralización y el fortalecimiento de la convivencia, ¿no? ¿Cómo observás o cuáles serían, ¿no?, los beneficios y desafíos, ¿no?, de estos enfoques para fortalecer la policía y también la relación de la policía con la ciudadanía, que es el que la que se debería ver directamente beneficiada de estas políticas, ¿no? Bueno, yo creo que las propuestas en este aspecto, en algunos casos no difieren mucho. Eh, en lo que tiene que ver con la policía en concreto, ambos insisten permanentemente en sus programas en la formación de los efectivos, en mejorar tanto su formación curricular, que termine en la secundaria, el hecho de ampliar, en el caso, por ejemplo, de la coalición republicana, la formación del personal subalterno, en cuanto a las horas de formación. Ambos coinciden en la necesidad de mejorar las remuneraciones salariales, de atender la cuestión de la salud mental, que me parece que es algo muy importante, en razón del alto índice de suicidios que hay dentro de la policía. En ese sentido no hay muchas diferencias. Obviamente, en el caso del Frente Amplio, se plantea una lógica mucho más de cercanía, de proximidad con el barrio, que en el caso de la coalición republicana, en donde lo que se ve más que nada es el acercamiento de las comisarías a los barrios, más por una cuestión de recabar información que de diálogo quizás. En ese aspecto es mucho más comunitarista el programa del Frente Amplio en este aspecto que el de la coalición republicana. Creo que en ese aspecto lo que propone el Frente Amplio es quizás mucho más ambicioso que lo que propone la coalición oficialista. Eh, en ese sentido, también hay hay mucho énfasis en lo que tiene que ver con la presencia del Estado. Ambos insisten en que falta presencia del Estado en los barrios que están más afectados por la inseguridad. Hay también toda una lógica que es más propia y esto se vio mucho cuando vino al país traído por Edgardo Novick, Rolf Giuliani. Rolf Giuliani, ex alcalde de Nueva York, toda esta cuestión de la urbanización, es decir, hacer obras en los barrios para, bueno, mejorar la infraestructura y que eso de alguna manera disuada el delito. Eso están los dos programas. También está la cuestión de la descentralización, como tú decías, sobre todo en el caso del programa del Frente Amplio. Eh, yo creo que en el caso de la coalición republicana hay más énfasis en las cuestiones materiales, si se quiere, de lo que es lo que son las fuerzas de seguridad, aumentar el número de policías. Se propone, o se promete, mejor dicho, incrementar en 1.500 las fuerzas policiales y aumentar también la Guardia Republicana. Eh, yo creo que en parte se deriva de lo que anteriormente veníamos conversando, es decir, bueno, tratar de que el acercamiento de la policía hacia los barrios, en lo que refiere al programa del Frente Amplio, se deba más a una cuestión de diálogo, de cercanía, de que el policía se gane el respeto de la gente, que bueno, de que
de alguna manera imponga la autoridad producto de lo que es su condición de, de- de responsable del orden. Es decir, en eso también las diferencias son muy marcadas. Eh, yo creo que también no podemos dejar pasar, aprovechando los minutos que nos quedan, algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con algunas medidas que está proponiendo la coalición de gobierno. Aparece, por ejemplo, y esto está en el programa del Partido Colorado y lo incorpora el programa para el balotaje, el programa conjunto, la cuestión de las cárceles mixtas, es decir, algo que se viene conversando hace mucho tiempo, esta idea de cárceles construidas por particulares a los cuales se le otorgan concesiones que se van a encargar de la infraestructura, de todo lo que tiene que ver con la cuestión habitacional, la alimentación de los reclusos, pero que van a estar administradas por el Estado. Esto es algo que está hace mucho tiempo y que es un tema que va a traer cola en caso de que se plantee explícitamente, por ejemplo, en el Parlamento, en la próxima legislatura. La cuestión de construir una cárcel de máxima seguridad, que es propuesta también por el programa de la coalición republicana, donde van a estar alojados los delincuentes más peligrosos. Eh, es decir, son medidas que se proponen que van a traer mucho debate en una futura legislatura, en donde no va a haber mayorías parlamentarias, donde se va a tener que negociar. También quería destacar que ambos programas manejan, y esto es algo que se ha discutido mucho estos días, la creación de un Ministerio de Justicia que va a tener al frente o va a tener dentro de su órbita el control tanto de la Dirección Nacional de Cárceles como de la Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto es algo que está en los dos programas de gobierno. Gane quien gane, en teoría va a haber un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto es importante decirlo porque algunos políticos, sobre todo de la coalición oficialista, han salido a objetar esta propuesta. Eh, y también, bueno, no me parece menor que en el caso del Frente Amplio, bueno, se propone ahí también crear el delito de acoso sexual en el espacio público. Eso es algo también, es una novedad también a destacar. Es decir, como resumen, bueno, podemos mencionar que ambos programas difieren bastante en el abordaje de lo que es la delincuencia y a priori proponen un, un diseño de la política pública bastante distinto, una más basada en el diálogo, basado en el intercambio, donde aparece, bueno, como mencionábamos, la promesa de un acuerdo nacional en materia de seguridad, como también se propone en materia de seguridad social, y en otro caso, bueno, medidas mucho más específicas eh, que lo que hacen es profundizar la obra del actual gobierno, que hace una reivindicación de lo que ha sido su gestión, como tú mencionabas, es decir, la disminución del número de delitos en relación a los gobiernos del Frente Amplio. No hay una autocrítica demasiado grande, tampoco la hay en el caso del Frente Amplio, hay reivindicaciones de las anteriores gestiones en ambos casos, pero sí, lo que tenemos es diferencias sustantivas en ambos espacios que hay que ver si se plasman en la realidad, Claro. que yo creo que hacen mención a lo que son las diferentes perspectivas que se tienen desde los diferentes electorados y también desde lo que son las dirigencias, sobre todo a nivel intermedio en ambos espacios. Pablo, estamos llegando al final. Obviamente que te haría 400 preguntas más porque el tema lo amerita y es bien interesante y tratamos con esta primera edición de comparación de programas que estamos haciendo contigo en este especial acá en Radio Informarte, poner en contexto un poco más todo esto y que la gente entienda más de qué se trata a la hora de ir a votar, ¿no? Que es un poco, en definitiva, el objetivo último de cara al 24 de noviembre. Y en ese sentido, quiero preguntarte por último por un elemento que no es para nada menor, por un fenómeno que no es para nada menor, que es el fenómeno de la reincidencia delictiva y también el de la reinserción de ex reclusos a la sociedad, que son dos problemas grandes, ¿no?, que tienen estos eventuales presidentes que estamos viendo en pantalla que enfrentar a partir del 1 de marzo, ¿no? Estaba leyendo un poco los programas y a modo muy resumido, por supuesto,
uno ve que Álvaro Delgado plantea propuestas como, por ejemplo, aumentar el control y endurecer las penas, ¿no? Un poco en línea con esto que veníamos hablando con vos. Orsi plantea mejorar las políticas de reinserción para reducir justamente la reincidencia. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué impacto pueden llegar a tener en esta realidad que tenemos hoy en día en el Uruguay estas políticas, estos enfoques, ¿no?, sobre la reincidencia y la reinserción que plantean Álvaro Delgado y Yamandu Orsi? ¿Cómo lo ves vos o cómo lo resumirías? Bueno, hay un hecho que es evidente. La población carcelaria en Uruguay es extremadamente numerosa. No recuerdo exactamente el número en este momento, creo que está por encima de los 11.000 personas que viven en reclusión. Es decir, es un problema que evidentemente tienen que tratar cualquiera de los dos eventuales gobiernos. Con respecto a esas medidas, bueno, están en los programas. En el caso de lo que propone el programa del Frente Amplio, esto es algo que se hizo durante el primer periodo de gobierno, sobre todo los primeros meses, es decir, de poder eh, de alguna manera flexibilizar algunas penas y revisar algunas condenas eh, para favorecer justamente la reinserción de personas que están en condiciones de reclusión. Esto fue muy criticado de parte de la oposición. En ese sentido, bueno, veremos qué es lo que ocurre en efecto. Ambos programas en realidad abordan la cuestión de la reinserción. En el caso de la coalición de oficialista hay mucho hincapié en facilitar a las personas trabajar, tanto como forma de rehabilitación como forma de reinserción. Trabajar de la cárcel incluso se plantea al pasar la posibilidad que puedan tener aportes previsionales de la cárcel. Es decir, ahí entraría, habría que hacer una especie de reforma también de las leyes sociales que están bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, hay también un hincapié sobre la reinserción. Obviamente, en el caso del Frente Amplio hay mucha mayor flexibilidad en ese sentido. Eh, en el caso de la coalición republicana, bueno, se mira más a la cuestión de quizás de la rehabilitación que la reinserción. Eso seguro también tenemos que señalar. Por ahí pasa más el tema de, bueno, que la persona pueda trabajar, que pueda completar la educación formal, que pueda acceder a centros educativos, como se habla de UTO, incluso de programas de INEFOP. Entonces, hay diferencias eh, que creo que pueden ser sustantivas si ambos programas se llevan a la práctica. Como ya mencionaba anteriormente, me parece que las propuestas del Frente Amplio son mucho más ambiciosas en materia de integración social, que de alguna forma el nodo fundamental de la propuesta programática del Frente Amplio, que en el caso de la coalición republicana, donde ya el hecho de que se plantee aumentar el número de efectivos policiales, como de construir una cárcel de máxima seguridad, lo que nos dejan claro que la felicidad es mucho menor en ese aspecto. Hoy hay que ver, obviamente, en el caso del Frente Amplio, qué margen tiene y si lo termina llevando a la práctica, pero sin duda es mucho más ambicioso en ese aspecto, eso no cabe dudas. Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos acá en Radio Informarte para tratar de entender un poco más en materia de seguridad pública qué es lo que proponen cada uno de los candidatos. Es un tema delicado, ¿no? Es un tema espeso, podríamos decir, porque hay mucho en juego para los que quieren gobernar e incluso para los que ya gobernaron, ¿no? En este tema que es bien interesante y daría para seguir hablando. Pero tratamos de echar luz en estos minutos contigo a un tema tan delicado como este. Si te parece, volvemos a hablar contigo prontamente para seguir profundizando en otras aristas, como por ejemplo la economía, como por ejemplo la seguridad social, que es un tema bien interesante también y que ha estado en el debate de toda la campaña, no solamente en este tramo final, sino de toda la campaña, con un plebiscito en el medio. Hay algunas otras cuestiones, política internacional, ya
se ha marcado la cancha en algunos aspectos también en ese sentido. Hay varias cuestiones para abordar contigo, así que si te parece, volvemos a hablar prontamente y seguimos hablando de estas cuestiones. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ha sido un gusto, por favor, y un saludo enorme a toda la audiencia. Bueno, ahí estaba la palabra de Pablo Figueroa, conversando con nosotros aquí en vivo en Radio Informarte.